Prepárense para sumergirse en el juego más alocado y absurdo que ha salido de Fondo de Bikini. En Bob Esponja, el juego de Patricio, nuestro querido y despistado Patricio toma el protagonismo y, como podrás imaginar, nada será normal. En esta aventura hilarante, Patricio combina su genialidad única con el caos total mientras explora Fondo de Bikini, realiza misiones y un sinfín de risas garantizadas, y la diversión nunca se detiene. ¿Listo para una experiencia donde literalmente todo puede pasar? Porque con Patricio Estrella al mando, la diversión y el caos están asegurados. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Ahora sí, comencemos. Bob Esponja, el juego de Patricio, finalmente pone a Patricio Estrella, el eterno compañero de aventuras, en el centro del escenario con su tan esperado debut como protagonista en los videojuegos. Las expectativas eran altas y si bien el juego ha logrado emocionar a los fans, también ha generado una leve sensación de decepción. Aunque ofrece una gran cantidad de minijuegos y actividades divertidas, también deja entrever un mar de potencial sin explotar. A pesar de que el juego no cuenta con una trama profunda, lo que realmente resalta en ese título es su propuesta de jugabilidad. Aquí, la esencia de lo absurdo y cómico se mezcla con la naturaleza despreocupada de Patricio, dándole un toque único que lo diferencia de otros títulos de Bob Esponja. Bob Esponja, el juego de Patricio, debutó el 4 de octubre en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, PC y Nintendo Switch, prácticamente en todas las plataformas, con un costo de $800 en la eShop de Nintendo, con un precio menor a 1 GB, incluido su actualización de día 1. No te voy a mentir, cuando vi por primera vez Bob Esponja, el juego de Patricio, pensé que sería un juego de plataformas al estilo de los recientes éxitos como Bob Esponja, The Cosmic Shake o Batalla por Fondo de Bikini rehidratado, pero la verdad, qué equivocado estaba. Después de solo 15 minutos con el título de PHA Collective, me quedó clarísimo que este juego tiene mucho más en común con Goat Simulator que con cualquier otra cosa. Déjame explicarte por qué. Lo que predomina aquí, de manera muy divertida, es que el juego básicamente no tiene sentido, y sorprendentemente, eso es parte de su encanto. Aunque la ausencia de una narrativa central o una historia clara puede hacer que te sientas desorientado y en algunos momentos podrías perder el interés, el juego brilla en lo impredecible. Se trata más de crear tus propias aventuras en Fondo de Bikini que seguir una trama. Tal como ocurre en Goat Simulator, el motor de físicas es la estrella del espectáculo, permitiéndote divertirte de maneras que no imaginas en otros juegos. El objetivo principal es vagar por una pequeña versión del mundo abierto de Fondo de Bikini mientras te cruzas con personajes icónicos con las voces originales en inglés y completas misiones tan tontas como disparatadas para ellos. Podrás cazar coleccionables, causar caos y llevar el motor de físicas al límite. Algunas actividades destacadas: podrás enfrentarte a Calamardo en retos artísticos, competir en carreras de karts en la autoescuela de la señora Puff y visitar algunos lugares emblemáticos como el crustáceo cascarudo, o puedes ir al mundo del guante y también el coliseo de comida rápida, donde, si recuerdas, fueron las olimpiadas de freidores. Además, casi cualquier cosa en el escenario puede ser interactiva: lanzar objetos, obtener efectos ocultos al interactuar con objetos o potenciar los eruptos de Patricio comiendo comida. Y si esto no es suficiente, hay montones de minijuegos y retos que desbloquean trajes memorables y nostálgicos. Este no es un juego de plataformas como The Cosmic Shake, donde la presión es clave. Bob Esponja, el juego de Patricio, es ridículo, absurdo y un juego que adopta completamente el caos de Goat Simulator dentro del universo de Bob Esponja. Pero a pesar de que la premisa de Goat Simulator en Fondo de Bikini está bien ejecutada, no puedes evitar sentir que falta algo, un toque adicional que le dé al mundo de Patricio la personalidad necesaria para convertirlo en un personaje tan importante como sus protagonistas. El motor de físicas y los sistemas del juego son sólidos y están diseñados claramente para un público joven, pero después de unas horas de caos sin propósito claro, el encanto puede empezar a desaparecer, dejando la sensación de que falta algo más sustancial que te mantenga enganchado. Visualmente, Bob Esponja, el juego de Patricio, es muy bonito. El estilo gráfico captura la esencia caricaturesca de las últimas películas de Bob Esponja, ofreciendo un look vibrante y colorido que encaja perfectamente con el caos absurdo del juego. En cuanto a la versión de Nintendo Switch, el título alcanza una resolución de 1080p en modo dock y 720p en portátil. Las texturas, aunque bien trabajadas, no sobresalen demasiado, son decentes y cumplen con lo necesario, pero no esperes algo impresionante o innovador en este aspecto. Si nos adentramos en el rendimiento, el juego se mantiene en una tasa de 30 FPS tanto en modo dock como en portátil, lo cual es bastante aceptable para un título de este estilo. A pesar de todo el caos que puedes desatar en Fondo de Bikini, las calles de fotogramas son mínimas, lo que demuestra que el motor de física está bien optimizado para la consola híbrida de Nintendo. En cuanto al apartado musical, las melodías son competentes, pero no particularmente memorables. Cumplen su función al evocar el espíritu de Fondo de Bikini, pero no esperes que te quedes tarareando alguna de ellas una vez que hayas dejado el mando. Es una banda sonora que acompaña, sin robarse el protagonismo.
El alma de Bob Esponja, el juego de Patricio, reside en sus minijuegos, que mezclan ideas ya conocidas con algunas frescas. Aunque no todas logran el mismo nivel de éxito, entre los más divertidos destaca el desafío de balde de carnada o el crustáceo cascarudo, que evoca el frenesí de títulos como Overcooked, combinando un servicio al cliente de ritmo acelerado con el absurdo universo de Bob Esponja. Dicho esto, no esperes un reto al estilo de un Dark Souls. El juego está diseñado para ser accesible y ligero, haciendo que su dificultad no sea un obstáculo. En cuanto a la duración, un jugador diligente que se dedique a completar varios de los minijuegos y tareas podrá desbloquear todos los atuendos de Patricio en una partida que no debería superar las 6 horas. Sin embargo, para los más pequeños y quizás algunos jugadores no tan jóvenes, este juego puede convertirse en una experiencia interminable de caos y diversión, evocando ese espíritu de libertad y travesuras que tanto disfrutamos en juegos como GTA San Andreas. Aquellos que disfruten de completar todos los minijuegos, recolectar los trajes más extravagantes de Patricio y explorar cada rincón de Fondo de Bikini encontrarán entretenimiento aquí. No obstante, su naturaleza repetitiva podría no enganchar a todos por igual, especialmente a quienes busquen una mayor profundidad en la jugabilidad. Bob Esponja, el juego de Patricio, está diseñado con un esquema de control indulgente y un contenido alegre, lo que lo convierte en una opción ideal para jugadores de todas las edades. Es difícil resistirse a esta aventura encantadora, sencilla y fácil de amar, donde el famoso humor de Bob Esponja brilla con fuerza. Desde las pantallas de carga temáticamente acertadas hasta la representación vibrante de Fondo de Bikini, el juego logra capturar la esencia del mundo submarino, como nunca antes en un videojuego. A nivel técnico, funciona sorprendentemente bien, para ser una experiencia caótica basada en la física. Si buscas una forma divertida de entretener a un niño durante el periodo vacacional, este podría ser el título ideal de 2024. Los diálogos de personajes icónicos como Don Cangrejo, Arenita y Plankton añaden una capa de encanto, aunque pueden volverse repetitivos con el tiempo. El incentivo de recolectar dólares de arena, que actúan como moneda para desbloquear actividades, como los juegos de los retos de los freidores y atuendos icónicos de Patricio, proporciona motivación adicional para seguir explorando y participando en las locuras del juego. Además, el entorno sandbox del juego es estructurado y destruible, lo que permite a los jugadores desatar un caos divertido a su antojo. El uso de herramientas para mejorar las habilidades de Patricio añade un nivel de estrategia y variedad. Sin embargo, el encanto puede empezar a desvanecerse a medida que las limitaciones del juego se vuelven evidentes. Problemas técnicos como el recorte y el comportamiento errático de los NPC pueden interrumpir la inmersión, pero el atractivo nostálgico del mundo de Fondo de Bikini lo mantiene en pie. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva viene de un adulto que observa los videojuegos desde un ángulo diferente al de un niño. En esencia, Bob Esponja, el juego de Patricio, es como un Grand Theft Auto para niños. PHL Collective ha creado un patio de recreo en un mundo abierto donde el único límite es realmente tu imaginación. A medida que se cierra el telón de Bob Esponja, el juego de Patricio, resulta evidente que el viaje ofrece destellos de alegría mezclados con oportunidades perdidas. En el lado positivo, el juego logra capturar la esencia del humor absurdo y el encanto del universo de Bob Esponja, brindando a los jugadores la oportunidad de explorar un entorno vibrante y lleno de referencias nostálgicas. Los diálogos con personajes icónicos, la diversión de los minijuegos y el enfoque de sandbox permiten una experiencia entretenida y caótica, ideal para jugadores de todas las edades. Además, los gráficos, aunque no impresionantes, logran evocar la estética de las últimas películas de Bob Esponja, haciendo que los fanáticos se sientan en casa en Fondo de Bikini. Sin embargo, no todo es perfecto. La experiencia se ve empañada por una serie de problemas que pueden frustrar a los jugadores. La cámara puede ser muy errática y en ocasiones la física del juego falla en aspectos inesperados, lo que puede llevar a situaciones confusas. Además, el juego sufre de popping en la carga de texturas, lo que puede romper la inmersión en momentos clave. Aunque se agradece mucho que los textos estén en español latinoamericano, las voces son las originales en inglés, lo que puede desentonar con nosotros, que esperamos escuchar esas voces icónicas de nuestra infancia. Y también mencionar que mientras el juego se presenta como un paseo desenfadado por un universo amado, lucha por mantener el asombro inicial, sucumbiendo a la repetición y al compromiso superficial. Y en mi partida por conseguir todos los trajes, solamente tuve 2 ocasiones en la cual me atoré en los escenarios, pero de ahí en fuera nada grave. A pesar de sus altibajos y momentos de locura, Bob Esponja, el juego de Patricio Estrella, logra capturar la esencia de lo que significa ser un fanático de Bob Esponja. En mi opinión personal, lo califico con un 8, porque es un juego muy divertido y loco, que promete risas y caos en cada rincón de Fondo de Bikini, pero muy corto de completar. Aunque tiene una vibra claramente infantil, no se dejen engañar, cualquier adulto que creció viendo las travesuras de Bob Esponja y Patricio pueden encontrar en este juego un rincón de nostalgia y diversión desatada. Ahora, ¿merece estar en tu colección? Claro que sí, tal vez te responde mi niño interior, pero sin duda Patricio te hace reír aquí como una cabra. Tal vez en otras plataformas no sufras de problemas de rendimiento como la Nintendo Switch, pero solo en ella puedes llevar este caos a todos lados, hasta el baño. Así que ya sea que busques un momento de relajación o una dosis de locura en el fondo del océano, Bob Esponja, el juego de Patricio Estrella, te ofrece ambas cosas. No dudes en sumergirte y dejarte llevar por el caos, porque aquí, en el mundo de Fondo de Bikini, la diversión nunca se detiene.
Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Bob Esponja, el juego de Patricio Estrella. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.